¿cuáles son los límites del consenso? A ver, yo creo en una economía de mercado y vos no crees en una economía de mercado. ¿Hay posibilidades de consenso? Sí, justamente el consenso se da partiendo de un lugar diferente, porque si no hay una uniformidad, no consenso. Entonces, si nosotros largamos pensando distinto y podemos arribar a algunos puntos en común, está buenísimo. ¿Qué es lo que yo he planteado en la relación con el gobierno y que muchos peronistas ya están acompañando? Es decir, a ver, pongamos acá el montón de las cosas que nos acercan, en donde estamos más cerca, y acá el montón de las cosas que nos alejan. Si vos pones el énfasis en este montoncito, no te puedes sentar ni a tomar un café con el del otro lado. Si vos pones énfasis en este, trabajemos sobre esto en donde estamos de acuerdo. Después vayamos afrontando los otros temas. Por ahí en el camino nos ponemos de acuerdo en esto o no. Pero si nosotros vamos avanzando en los temas que estamos de acuerdo, la Argentina va avanzando. Porque si no, sometemos en la vieja discusión weberiana de la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Yo sostengo mi prestigio diciendo que es horrible lo que hacen los que están, ¿y a quién ayudo? A nadie. Yo lo que tengo que hacer es ayudar a que la gente le vaya mejor. A veces pienso que el purismo doctrinario o ideológico, que a veces me seduce, lo confieso, también ha llevado a la muerte de muchos partidos políticos importantes, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? El problema, a mi juicio, va un poco más allá, es un tema de análisis. Nosotros pensamos distinto. ¿Por qué no podemos hablar? ¿Porque tenemos miedo que el otro nos convenza? Quiere decir que tus convicciones no están tan firmes. Yo cuando me siento a conversar con alguien estoy convencido que lo voy a persuadir de que mi idea es mejor que la suya. Porque me tengo mucha fe y porque tengo muy firmes mis convicciones. Y si no, a veces que lo puedo logro. Enriquecerla también. Claro, exactamente, porque por ahí me doy cuenta que estaba equivocado. Yo hace mucho tiempo, cuando era legislador nacional, nosotros trabajamos y conformamos todo un espacio multipartidario y más, discutimos y avanzamos y reformamos la ley electoral nacional, establecimos un montón de cosas, entre ellas el sistema, fueron las primeras leyes de financiamiento de la política que hubo. Y yo en ese momento, me acuerdo que discutía con Carrió, respecto de que yo sostenía la necesidad de que las campañas electorales debían tener financiamiento mixto. Otros decían que tenía que ser solo privado, otros decían, Carrió decía que tenía que tener solo público. Y yo sostenía que debía ser mixto. Al paso de los años me doy cuenta que no estaba acertado, que tendrían que haber sido, o que debieran ser, 100% estatal el financiamiento. Ahora lo vuelvo a escuchar, porque estaba viendo en los medios el fin de semana, que una vez se tiene más tiempo para leer, y advertía que estamos de nuevo en el tema de la discusión de que cuesta muchísimo dinero las elecciones, cuesta muchísimo dinero que el Estado banque tal cosa. Mucho más caro es cuando te aparece Odebrecht, mucho más caro es cuando alguien te financia lo que el Estado no financia. Porque eso de gastar se gasta. El tema es quién lo paga. Cuando lo paga el Estado es todo más serio, más transparente, más ordenado, competitividad igual para todos. Nosotros lo tenemos que hacer, lo hacemos acá en la provincia a través de la ley provincial. Cuando yo llegué a Salta, ya modificamos la ley en Salta y en Salta ya es público el financiamiento. Un partido político no puede comprar espacio en televisión, en un diario, en la radio, en medios, no puede comprar nada. Es más, no tiene que ni imprimir boleta, no tiene que hacer nada. Y aparte hay financiamiento establecido por la justicia electoral. ¿Para qué? Para que haya competitividad. Gracias a eso, hace 4 años el Partido Obrero ganó el Departamento Capital. En otra época era imposible pensar eso. Entonces, creo que ¿a qué viene todo este cuento? A que la sociedad, en definitiva, lo que espera, a mi juicio, de sus representantes no es que sostengan a rajatabla sus convicciones para decir yo tengo razón. Esencialmente lo que quiere es que usemos la cabeza para pensar, no para pegarnos contra la pared. Te metiste en un tema que me interesa charlar con vos, que es el tema corrupción. Yo tengo una hipótesis, cuando veo Brasil, que parecería ser que es la vedette de la lucha de corrupción, le digo, Brasil copia el modelo Mano Pulite italiano. Correcto. ¿No es cierto?
y lo copia con una figura muy especial que tienen ellos y que nosotros no tenemos. Pero Brasil arranca con la corrupción poniendo en preso primero a los que pagaron, es decir, a los privados, Claro. y después llegan a lo público. Bueno, acá el enfoque es exactamente contrario. Entonces, para que haya alguien que cobra, hay alguien que paga. Y en definitiva, no es casi tan nocivo, es más nocivo el que paga que el que cobra, o ambos en definitiva. No hay una graduación en el delito es igual. Y el problema en la Argentina es que en definitiva lo que hay que hacer es, como en otras cosas de la vida, es sacarse las caretas. Entonces, corramos excusas. Entonces, vamos a un financiamiento 100% público de campañas electorales, entonces ya no digamos se necesita plata para financiar la política. Entonces, porque salgamos de la especie de cobertura de alguna manera de decir, bueno, la política se financia de esta manera. No, la política la financia el Estado, la justicia electoral y financia los partidos políticos, buenísimo, bárbaro, perfecto. Entonces, el que tiene o recibe algo de plata o el que pone algo de plata, literalmente lo único que está haciendo es haciendo que se enriquezca un funcionario público. Ahí ya no hay absolutamente ningún tipo de justificación, de ninguna especie. Pero lo que pasa es que hay que sacarse las caretas y plantearlo de verdad. Y hay que hablarlo con la honestidad y con la autoridad moral para decirlo. Hace casi 10 años gobierno esta provincia. De mí se discute, ¿qué se discute? De si me ocupo más del interior que de la capital, si tenés si un hago más hermano una senador, cosa o no lo tengo, pero no hay ninguna otra discusión de ningún otro tipo en 10 años. Y hoy se empieza a ver por qué y cuál era la lógica por la cual nosotros no participamos de todo el sistema de obra pública nacional y toda esa historia. Porque nosotros no transamos con eso, porque yo no lo hago, porque para mí eso es innegociable. Pero eso no hay que proclamarlo, hay que hacerlo, hay que vivirlo. Entonces, ¿el problema cuál es? Para trabajarlo, hay que trabajarlo en todos los estamentos de la sociedad. Entonces, ¿por qué? Y porque para que avance todo esto tiene que avanzar en todos lados. Tiene que avanzar en la justicia, en el empresariado, en el periodismo, en la política, en todos lados. Entonces, para eso se necesita un nivel de conciencia social que creo que acá todavía no lo tenemos en la Argentina. Recientemente se sacudió la opinión pública, o más precisamente hoy, con el caso Cataño. Vicegobernación reaccionó rápido y lo separó de funciones. ¿Te preocupa que aparezcan casos de esa naturaleza? ¿Tenés posición? Está en la condición, lamentablemente en la condición humana. Frente a cualquier duda, lo primero que se hizo hoy a la mañana es separar del cargo a la persona y que después se investigue todo lo que se tiene que investigar y que no haya absolutamente ningún tipo de privilegio para nadie, pero eso es totalmente innegociable, en eso no se puede. Pero obviamente no, más que una preocupación es una ocupación, porque uno tiene que estar atento a que esas cosas no sucedan.